Todos tenemos talento. Talento que heredamos de nuestros padres, de nuestros tíos, quizás de la cultura familiar que desde siempre tiene el talento como de moler café, por ejemplo, en los campos. Ese es el talento. Talento se hereda del arte, del canto, del baile. Dos cosas que como que yo nunca heredé. Pero sí, honestamente, ese es el talento. Dios nos permitió disfrutar a cada uno de nosotros de talentos o talento, porque algunos tienen un talento, pero otros tienen varios talentos. Y justo cuando venimos al Señor, todavía no se ha definido específicamente cuándo, si es en el mismo instante que aceptamos al Señor o si es tiempo después que tenemos o estamos en el Señor, recibimos un o varios dones. Esa es la diferencia entre un talento y un don, que no todos dominamos, sobre saber cuál es mi don o cuál es mi talento y también cuál es mi don. Como dije, para ser más explícito, el talento es algo que heredamos, es algo que por la gracia de Dios lo recibimos de nuestros progenitores o por vía de herencia de nuestra sangre. Pero el don es algo que recibimos al momento que venimos al Señor también como una gracia. La Biblia habla de esto en varios aspectos. Cuando se habla de la doctrina de los dones del Espíritu Santo específicamente, que es casi exclusivamente algo que se trabaja en el aspecto paulino. El único otro autor que habla acerca de estos dones es Pedro. Creo que ahorita más temprano Clary leyó esta cita, que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que también, así como hay una diferencia entre dones y talentos, donde los talentos que recibimos, los recibimos por nuestros progenitores para nosotros poder hacer algo que quizás nos ayude económicamente, para nosotros hacer algo por el cual recibamos un beneficio. Y el talento que Dios da es básicamente, no exclusivo, pero básicamente para usarlo dentro de la iglesia. Porque como dice aquí, cada uno según el don, lo que recibió cuando vino al Señor, el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los demás, la familia de Dios. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que recibimos como dones es la gracia de Dios. Lo que recibimos como dones viene de Dios. No es que el talento no venga de Dios, pero esto lo recibes como un distintivo que viene de Dios, pero es más para ser usado con los otros como buenos administradores que somos de la multiforme gracia de nuestro amado Dios. Lo que Clary dijo ahorita también, que ya yo estoy como por dejar esta parte del mensaje, porque tanto Mariela como Clary se han adelantado, de que esto del don es más para usarlo en la iglesia, más para ministrar las cosas de Dios. Bueno, no quita esto que cuando estés fuera de la iglesia lo puedas utilizar también con personas que no conocen de Dios. Lo puedes hacer, pero más importante es cuando lo usas
en la casa de Dios o para glorificar el nombre de Dios. Hay gente que no canta como talento, pero cuando viene el Señor le da ese don del canto que cuando canta llega, penetra el corazón, saca lágrimas o te sube al mismo cielo. ¿Para qué eso? ¿Para que esté tocando o cantando, digámoslo así, en una disco light, en un café? No, porque no le va a ser igual. No le va a funcionar. Es para usarlo para la gloria de Dios. Hay gente que nacieron con 2 pies izquierdos. Pero cuando llegan al Señor reciben ese don de hacerlo bonito, de hacerlo con gracia, con hermosura, para glorificar el nombre de Dios. ¿Significa esto que tengo que usar ese don que recibí para yo lucrarme bailando con una banda, una orquesta? No. Es más para ministrar la multiforme gracia de Dios a los otros en la iglesia. Hay otros dones que Dios da que no necesariamente tienen que ser de aspecto público o básicamente de exposición pública. Quiero mencionar un nombre y me perdona. Ana, aquí, Dios le dio, no sé si vino con ese talento o no sé si fue que cuando vino al Señor Dios le dio esa gracia del cocinar. Eso es un don. Porque lo hace como, aún sea grandes cantidades, como tú dirías, pero ven acá, ¿fue que lo hizo por porciones para cada uno específicamente? ¿O fue que lo hizo en una gran cantidad que le quedó y aún así le queda tan bueno? Pero Ana lo está usando para la gloria de Dios. Porque lo está usando para bendecirnos a nosotros a través de lo que Dios le ha puesto en sus manos. No todos tienen eso. No todos saben hacer eso. Yo cocino, pero cocino para 2 o 3. Pero cuando ya pasa de 3, ya. Entonces, si pasa así, ese no es tu don, pero Ana sí lo tiene. Dios le dio el don. Hay gente, aunque no lo crean, hay gente que cuando higienizan un área, cuando limpian un área, lo hacen tan bien, con tanta excelencia, que uno se queda como, wow, esto está impecable. ¿Y cuánta gente fue que limpiaron aquí? 1. Entonces Dios puso en ese 1 un don que uno diría, yo me pongo a hacerlo y para que me quede así tengo que usar a 10 personas más. Uno que limpie este ladito del piso, otro que limpie este ladito de la pared y así. Y así hay muchos dones, aparte de que hay unas listas específicas de dones en la palabra de Dios. Sí, hay listas específicas, pero como son otros que se multiplican, que se dan, que no necesariamente están en la Biblia, pero son dones que Dios da. Y así sucesivamente, cada cual tenemos un talento o varios talentos y tenemos dones dados por Dios, dados para que la multiforme gracia de Dios se manifieste a través de nosotros. Si leemos de 1 Corintios 12 y Efesios 4, tanto el capítulo 12 completo, hay muchas cosas ahí, Clary creo que leyó también el 1 Corintios, nos damos cuenta que los dones son dados a través del Espíritu Santo, pero los recibimos en nombre y por autoridad de la persona de Jesús. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 7, dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno se nos da la manifestación del Espíritu a través del don para un bien común, no para un bien particular. Para un bien común. Quien canta, cuando está adorando a Dios cantando en el templo,
Está haciendo un bien común, porque nos está llevando a todos también a la presencia. Quien ejecuta un instrumento como don dado por Dios, también está haciendo un bien común, porque está acompañando a una cantante que con su instrumento, como lo ejecuta, nos está llevando a la misma presencia. Entonces, lo que dice 1 Corintios 12:7, esto implica que el ejercicio de todo don espiritual debe tener como meta el que todo el cuerpo de Cristo sea edificado. Amén. No es que tú seas glorificado, sino todo el cuerpo de Cristo, porque los dones Dios lo da para servicio de su iglesia, para servicio de los suyos. Todos tenemos uno o varios dones. El caso es que tenemos que identificarlo, conocerlo. No todos llegamos a ese como deseo de saber o identificar cuál es el don que Dios puso en mí. Entonces yo le puedo aconsejar que para usted saber cuál es el don que Dios puso en usted, usted empiece a ejecutar algunas cosas. Por ejemplo, empiece a servir. Hay gente que entiende, mucha gente, el porcentaje más alto entiende que canta y que puede hacer cosas aquí adelante. No es así en cierto aspecto, pero tiene que identificar cuál es el don real que Dios le ha dado. Y para identificar ese don real, empieza a hacer varias cosas. Empieza a cantar ahí en la silla, pero a cantar de corazón. Que posiblemente en algún momento usted va a sentir y va a escuchar que otros también son ministrados cuando usted canta. El que sirve, limpieza, vamos a limpiar todos. Porque usted no sabe si ahí está el don suyo. Aunque usted no quiera, Dios le dio ese don. El que puede servir en alguna forma, hágalo, ejecútelo. No se quede simplemente entendiendo que usted quiere el don tal y como no tiene el don tal, no hace más nada. Dios puso un don en todos, mínimo uno. Hay otros que tienen varios, pero mínimo Dios puso uno. Ahora, ¿sabe usted cuál es ese don? ¿Sabe usted lo que Dios, el regalo que Dios le dio cuando vino a sus pies? Entonces empiece a buscarlo. Empiece a pedirle a Dios que le muestre cuál es el don que Él puso en sus manos. Empiece a pedirle a Dios que le muestre con qué usted puede servir en la iglesia. Porque es para la gloria de Dios y edificación de todos los demás, como dice su palabra. Será tanto edificado usted como todos los demás cuando conocemos el don que Dios puso a él. Realmente no hay ningún versículo bíblico que establezca claramente cuántos son recibidos o cuándo son los recibidos los dones, como dije. Los dones lo da el Espíritu Santo de Dios, como dije ahorita, tanto lo habla en 1 Corintios, capítulo 12, también el capítulo 14, también lo habla Efesios, en el capítulo 4. En la palabra de Dios ahí se reflejan 4 listas de dones. Esas son listas y no necesariamente, como dije, son exhaustivas, son las únicas. Por tanto, ninguno de estas listas completan por sí misma la cantidad de dones que Dios le da al ser humano. Y estas listas aparecen en 1 Corintios, capítulo 12, desde el verso 8 hasta el verso 10. También aparecen en 1 Corintios, capítulo 12, en el verso 28 hasta el 30. En Romanos, capítulo 12, verso 6 hasta el 8. Y en Efesios, capítulo 4, verso 1. Voy a aclarar este punto, son unas listas que Dios habla, que le da a otro de predicar, de enseñar, de ministrar. Incluso hay listas donde habla de profetas, del don de profeta, el don de sanidad y todos esos dones que quizás podríamos decir
que podríamos recibir uno de estos dones, pero no son los únicos. No son los únicos dones que Dios permite a los seres humanos. Pero para continuar con nuestra explicación acerca de los dones, quizás valga la pena hacernos la pregunta: ¿quiénes reciben los dones? Y una vez más, si nos vamos a Primera de Pedro 4, verso 10, dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto implica que cada creyente recibe por lo menos, como dije, un don. Algunos han recibido 2, 3, 4 más. Pero recuerde, lo voy a enfatizar, que es para la edificación del templo o de los hermanos del templo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, verso 7 dice: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Eso es Pablo hablando. Es como decir: está bien, yo predico. Está bien, yo enseño. Yo quisiera que todos sean como yo, que enseñen. Pero no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de esta manera y otros de aquella. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia al don, quizás también, aparte de la enseñanza que él tiene. En ese verso específicamente él se refiere al don de la continencia que él recibió. El don de la continencia es que él no se casaba. Diría Pablo: yo quizás entendería que todos recibirían ese don. Pero no todos podemos recibir el don del canto. Es muy chulo. Yo quiero cantar. Ay, qué chulo. Cuando yo me pare aquí, que todos adoren. Pero imagínese usted si toda la iglesia canta nada más. ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a interceder? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a aconsejar? Todas los demás listas. Entonces sucumben si todos aquí cantamos y no se ve una multiforme gracia de Dios. Porque a través del don que usted recibe, usted muestra a Dios, porque viene de Dios y le pertenece a Dios. Es para adorar a Dios. Entonces, busque esa forma original que Dios le dio a usted para adorarle. No se quede pensando con el deseo: ay, yo quiero hacer esto. Y si no es eso. Si no es eso lo que Dios le dio. Incluso cuando uno empieza a trabajar el don que Dios le dio, uno se siente más cómodo. Uno se siente más cerca del Padre. Pero necesita ejecutar, desarrollar, ejercer ese don que Dios le dio. Exacto. Vamos haciendo lo que tenemos a la mano, vamos haciendo lo que nos corresponde hacer, porque en algún momento identificaremos cuál fue el don que Dios me dio. Por ejemplo, yo quizás no quisiera estar aquí hablando, pero no puedo cantar. Lamentablemente. No puedo danzar tampoco. Entonces estoy hablando. Entonces, cada usted tiene su don. Ahora, métame en una cocina. Ahí es que fracasamos. Totalmente. Un huevo sancochado a mí me resulta difícil. Créame, es de verdad. Una lucha, ese tú fue yo, cada vez que nos vemos. Es como una discusión. Tenemos problemas. Nos vamos a acercar, pero mira, como que nos tenemos que poner de acuerdo por minutos antes de yo encenderla.
Entonces, ¿qué ese no es mi don? Para eso está Ana. Para glorificar a Dios a través de ese don. Sí. Y lo hace bien. Y Dios se glorifica a través de ella. Porque cada vez que uno prueba, oh, gloria a Dios. Entonces, para quien canta cuando lo escucha, uno dice, wow, gloria a Dios. Ay, yo sentí la presencia de Dios. Sí, claro. Porque el don que esa persona ejecutó cuando cantó hizo que esa presencia descendiera y llenara el ambiente. Ahora imagínese si no tuviera ese don. ¿Va a venir la presencia? Ay, no. La presencia no desciende así, de que porque yo estoy cantando, ay, que Dios se sabe que yo soy así. No. Sí, porque ese es el como donde nos recostamos. Ay, Dios sabe que yo canto así. Yo voy a cantar, hermano, pero para la gloria de Dios. Y no. Es como que la escala musical o el tiempo musical o el tono musical y esa persona están en divorcio total. Uno va por aquí y otro por allá. Y así no. Más bien busque lo que Dios le dio. Con lo que usted puede hacer con excelencia, que lo hace bien y se siente cómodo hacerlo. Usted glorifica al Señor cuando lo hace, no simplemente a los hermanos, al Señor. Y créame que la gracia de Dios le ayuda a que le queden mejor las cosas. No importa cuál sea, porque Dios puso eso en usted. Entonces, gracias por el apóstol Pablo que dice esta parte de que es bueno que todos, que hayan otras cosas, que no simplemente lo que él hace. Lo que uno ve más nos afirma que por lo menos un don es dado a cada creyente. Por otro lado, es bueno recordar que ningún creyente tiene todos los dones. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 29 al 30, dice lo siguiente. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Y yo creo que la respuesta es obvia. No. No todos tienen don de lengua, no todos son apóstoles, no todos son enseñados, no todos enseñan, no todos son maestros, no todos son oradores de milagros. No todos somos todo. Hay variedad. Y esa variedad se tiene que ver en la casa de Dios. Y esa variedad se tiene que ver para que los hermanos sean glorificados, pero por Dios. Así que lo que usted haga, hágalo para Dios, porque viene de Dios, para que los hermanos que están a su lado puedan también darle gracias a Dios por eso. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Cuando se refiere según la voluntad de Él, es según la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad del Espíritu Santo, que viene de Dios, que hace la distribución de los dones, de manera que debiéramos no necesariamente pedirle a Dios que nos dé el don que queremos, sino pedirle a Dios que nos dé el don necesario para nosotros llevar a cabo el propósito para el cual Él nos salvó. ¿Para qué tú eres salvo? ¿Para qué el Señor te saca del mundo, como llamamos, y te pone a servir dentro de una comunidad de hermanos, una comunidad cristiana? ¿Para qué? Es para con lo que tú tienes, con eso bueno que tú sabes hacer, lo glorifiques. Para
para con lo que Él te pone en tus manos, tú lo puedas desarrollar. No es simplemente para que te quedes sentado en una silla. Días vienen, días van, vas a todos los cultos, haces todas las cosas que todos los demás hacen, pero ¿y lo que Dios te puso a hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Ese don que puso en ti lo estás ejecutando? ¿Lo estás ejercitando? Porque hay algo que quizás uno no sabe. Cuando algo tú lo dejas de hacer, no se desarrolla. Para los que cantan, todo el tiempo ellos cantan, pero no todo el tiempo entonan. Porque hay un momento como que se les olvida si no practican. Hay un momento como que se oxidan. Es igual que el músico. El músico que no practica constantemente, no basta con que simplemente conozca el instrumento. Si no lo practica, como que deja de tocarlo bien. Y eso pasa también no simplemente con los dones, eso pasa con los talentos. Si tú tienes un talento que no ejecuta, lamentablemente se va a atrofiar, es como un músculo. Si tú no ejercitas el músculo que quizás recibiste como don, entonces simplemente se va a atrofiar. Y es como que se puso algo valioso en algo oxidado, feo y sucio. ¿Qué va a pasar con eso valioso? Se va a poner feo, se va a ensuciar. Entonces, lo que Dios puso en ti, identifícalo y ejecútalo. Hazlo. Sin esperar que te tenga que decir, fulano, haz esto. No, hazlo, pídelo. Yo quiero hacer esto. Yo puedo hacer esto. Y claro que en el nombre del Señor lo harás y lo harás con calidad. Pero es cuando tú dispones como moverte a hacerlo. No porque únicamente te digan, ay, tienes que hacer esto. Miren, hermano, hemos dicho varias veces aquí y lo seguimos repitiendo. En la iglesia es como el escenario donde se ponen en práctica todo el talento que Dios puso en ti o que Dios permitió que tú recibieras y el don que recibiste cuando viniste a sus pies. Porque todo para Dios se puede hacer, pero para Dios. Y el mismo Dios va depurando, va perfeccionando, va haciendo las cosas que tú puedas hacerlo con excelencia. Pero tienes que empezar a hacerlo, tienes que dar el paso. Hay gente que yo sé que cuando se para aquí, que le pone la mano al micrófono, le tiembla. Tú no sabes si ese es el otro don que Dios te dio, de que te pares aquí y puedas predicar su palabra, pero tienes que dar el paso. Tienes que hacerlo una y otra vez, una y otra vez. La primera vez me tembló el micrófono, la segunda me tembló menos, la tercera vez por lo menos coordiné las palabras y ya la cuarta vez hice una oración completa. ¡Wow! ¡Qué chulo! Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque mientras se quedó en la primera vez que te tembló el micrófono, ahí te queda siempre. Y de ahí no pasas. Yo creo que a todos nos ha temblado el pulso en algún momento en el micrófono. A todos. Ahora, no es que todos tienen que pararse aquí y tomar el micrófono, no. Pero no sabes si Dios te dio el talento de eso. Por ejemplo, y voy a dar el ejemplo del domingo pasado. Mariela canta precioso. Pero el domingo pasado yo me di cuenta que también predica. De verdad. Porque yo me quedé, wow, pero mira, Mariela predica bien. Y se adentra el mensaje y comunica el mensaje. Entonces Mariela tiene que ejecutar también el don de la predicación. Sí. Sí, tiene que, porque para eso Dios nos ha permitido como compartir en comunidad. Para eso que Él virtió en ti lo puedas hacer a la comunidad. Y puedas dirigir la comunidad a lo que Dios quiera. No simplemente yo soy el único que tengo que pararme aquí a predicar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque alguna gente, ¿qué a ti te gusta? Ah, sí, ¿y los demás? Así que vamos preparándonos todos para quizás, digámoslo así, vamos a modelar por cada cosa que entendemos que podemos hacer.
Y modelando, entonces adquirimos el lugar o nos posicionamos donde Dios quiere que nos posicionemos. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo, tenemos que movernos, tenemos que ejercerlo, aún sin que nadie te mande. Así que mis hermanos, ya para finalizar, lo que tú tienes viene de Dios. Lo que tú tienes es para adorar a Dios. Es para que los hermanos sean glorificados de parte de Dios por medio de ti. Pero vamos a hacerlo dentro del contexto que Él nos ha puesto, que es su comunidad, que es su iglesia. Hay muchos que decimos que somos evangelistas. Pero para uno saber que es evangelista tiene que ir, empezar a evangelizar, y es un mandato que nos corresponde a todos. Hay uno que decimos que somos maestros, que podemos enseñar. Pero para saber si es verdad tenemos que enseñar en el nombre del Señor. Ya luego saber si Dios nos usa en eso. Y en lo que tú creas, en lo que te esté palpitando un poquito el corazón, hazlo. Ejecútalo, porque quizás Dios te puede bendecir grandemente a ti y a los hermanos por eso que te está palpitando en el corazón. Repito, lo que Dios te dio es para usarlo en la iglesia. Primero en la iglesia. No quita que no lo uses fuera, pero primero en su casa. Hay muchas citas bíblicas que te enfocan en eso. Pero como digo en todos los mensajes, para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Para eso tenemos que involucrarnos con el Señor. Para eso tenemos que conocer cómo Dios piensa, cómo Dios habla, cómo Dios actúa y cómo Él podría actuar en mi vida a través del don que Él me ha puesto en mis manos. Conozcamos la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios. Conozcamos el don que Dios puso en nosotros, ejecutándolo en la casa de Dios primero. Amén.